Muy bien, seguimos en el programa y ya se encuentra con nosotros el abogado Santiago Tamay, defensor del pueblo de la ciudad de Tarapoto. Primero que nada, el saludo correspondiente y la bienvenida. Santiago, ¿cómo le va? Muchas gracias, Felipe, y Bienvenido. gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, vamos a conversar sobre varios temas en realidad que son de interés de la colectividad sanmartinense. El primero tiene que ver con estos cobros indebidos que se estarían dando todavía en algunas instituciones educativas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos, por favor. Sí, Felipe, si me permites, quizá antes de tocar estos temas, permíteme expresar nuestra más amplia solidaridad con los familiares y bueno, las víctimas en realidad de todos estos desastres en diversas zonas de nuestro país, y hay muchos amigos también sanmartinenses todavía aislados en diversos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues expresar nuestra solidaridad y en la medida de lo posible también la institución reiterar ese compromiso para poder triangular o cruzar alguna coordinación con las otras zonas. Estamos en constante comunicación con los colegas donde están ocurriendo estos desastres lamentables y en nuestra región se ha hecho una primera reunión, ha convocado el COER, por ejemplo, pero estamos ahí también pendientes en coordinación con Defensa Civil Regional y locales para que puedan estar atentos, actualizando los planes de contingencia, coordinando con las autoridades, y pueda dar una reacción coordinada y pertinente para en este tema con los ciudadanos, ¿no? Y bien, sobre estos temas, en realidad sí, ha continuado todavía la presentación de algunos casos los últimos días previos a las matrículas, pero lo que podemos reiterar a los padres de familia, Felipe, es que en realidad, como les hemos venido diciendo ante algunas consultas, quejas o concurrencias a la institución o vía telefónica, de que no se desesperen digamos, inclusive nos decían, yo he tenido que acudir al, ¿cómo se llama?, un prestamista pagando el 20%, no sé, de 200, 150 o 300 para pagar la cuota de APAFA, denominada según ellos matrícula, mal denominada obviamente, la matrícula es gratuita, para poder cumplir con la APAFA, pero no he logrado, he querido dar un adelanto, no me han aceptado y me han dicho de que si no pago toda la cuota, pues mi niño va a perder la matrícula. Entonces les hemos ido diciendo, no se desesperen, no va a ocurrir eso, no va a perder la vacante, no, porque usted no ha ratificado, no va a ocurrir eso. Si es que eso se amenazara ocurriera, pues evidentemente en su momento atenderemos las quejas respectivas. Pero ¿qué está pasando finalmente dentro de las instituciones educativas? Porque finalmente el tema es clarísimo y además la ley es, como se dice, clara y concreta, y aún así siguen cometiéndose estos actos, de verdad que indigna, y así obviamente es. Ya la autoridad tiene que entrar a tallar ahí. Así es, y eso es casualmente lo que se ha estado solicitando a la UGEL de manera anticipada, inclusive desde el año pasado, remitiéndole oficios para que de manera preventiva visite en su competencia de supervisión y garante de la gratuidad de la educación y en este caso el acceso a las matrículas, para que pueda ir visitando con sus comisiones. Lo han estado haciendo y también les hemos dicho, donde encuentren elementos correspondientes, que se impongan las sanciones respectivas. Lamentablemente se tiene que llegar a esos extremos y generar ciertos precedentes, pero lógicamente, como tú indicas, pese a que está la norma, es clarísima que la matrícula es gratuita porque le corresponde al estudiante, y la PAFA hay montos que determinan en las asambleas y corresponde a los padres, no puede utilizarse la cuota como un requisito de la matrícula. Es imposible hacer ese cruce, esa confusión. Si eso se hiciera, se incurre en responsabilidades. Pero más allá de ello, Felipe, se han ido nuevamente registrando estas quejas, estos casos, y como tú bien dices, ¿qué es lo que está pasando? Mira, desde la confusión en todo caso, o desde la, no sé, ya la intención quizá de querer confundir estos rubros, requisitos, y eso en cada caso concreto seguramente la UGEL con las investigaciones tendrá algunos resultados en ciertos casos que se le ha reportado, pero más allá de ello es que decirles a los padres con quienes hemos venido absolviendo sus casos, atendiendo sus casos, es que el tiempo nos está dando la razón. O sea, no se ha visto y no se va a ver que a un alumno lo saquen del colegio, por así decirlo. Que va a ser condicionante en todo caso, ¿no? En tanto no haya cumplido con su cuota de PAFA. No estamos diciendo que no cumplan con sus cuotas, que lo cumplan de acuerdo a lo que dice la norma, fraccionado, compensado, con trabajo. Todo eso permite dentro de la PAFA. En el extremo, les hemos dicho, revisando la ley de PAFA, si por derecho
fundamental, constitucional, nadie está obligado, la ley de APAFAS no obliga al padre de familia por si acaso a asociarse, ni a continuar en la asociación. Es más, si no cumple con sus aportes, seguramente una de las sanciones del estatuto será separarlo de la APAFA. Entonces, a las APAFAS la llamada ahí que implementen todos los mecanismos que cualquier asociación hace, Felipe. O sea, una asociación de periodistas, yo no creo que en los periodistas, por ejemplo, diga, como tú no cumples con tu cuota, entonces voy a ir a hablar al colegio para que le pierda su vacante tu hijo, tu niño. Ese es inaudito, imposible. Entonces, es invocar a ello ya, Felipe, a una reflexión y no a una confrontación. O sea, no, en algunos momentos se ha confundido inclusive que nosotros estamos promoviendo el no pago, la no asociación, renunciar a las asociaciones. No es eso, sino lo que se ha dicho es, como lo establecen las normas, que se garantice la matrícula de los estudiantes, la ratificación automática, y el tema de las APAFAS fluirá en tanto las APAFAS sean más transparentes cada vez, coordinen más con sus asociados, le den las facilidades. No todos los trabajos de apoyo a las instituciones se hacen en abril, en marzo, en un solo momento, se hacen durante todo el año. Entonces, todos esos mecanismos pueden implementarlo de manera armónica, APAFA, padres y institución educativa. Claro, el tema por ese lado. Ahora vamos al buen inicio del año escolar. ¿Se ha dado cuenta de que en algunas instituciones educativas, por ejemplo, y da la casualidad, en zonas rurales obviamente no hay docentes? ¿Qué está sucediendo ahí? Sí, ese es un tema también ya reincidente de casi todos los años, y no solamente al inicio, Felipe, muchas veces se da durante el año. Existen algunos reportes de inasistencia. Claro, se puede comprender la distancia, el problema de a veces climatológico, no hay los vehículos, o sea, conocemos esas zonas o parte de esas zonas que también hemos visitado, las zonas rurales, en Pequepeque, no sé, caminando, ¿no? Por ejemplo, en el parte de Guayabamba, en Mariscal Cáceres, en algún momento al personal de salud se le veía con su cámara, ¿no?, de una llanta, bajar con su ¿cómo se llama?, su termo con las vacunas. Por lo menos en la bajada ya avanzaba, que lo llevaba la corriente, pero al regreso tenía que cargar su cámara. O sea, todas esas, digamos, precariedades que son pendientes del Estado, digamos, de la inversión en estos servicios, en los profesionales, se puede comprender. Pero lo que no se puede comprender, Felipe, es que cuando esas zonas son más precarias, puede pues el profesional, digamos, entre comillas, algunos profesionales lamentablemente aprovecharse de esas circunstancias, no asistir o tratar de justificar por varias razones. Entonces, eso no se puede permitir y no se puede optar por esa actitud. O en todo caso, aceptar el puesto y después renunciar a los meses. Claro, que digamos, si bien es cierto, es su derecho también, pero de alguna forma ver un mecanismo que si yo acepto una plaza y sé las condiciones o me las imagino en todo caso, ¿no? Y cuando uno va a una plaza alejada, pues no necesariamente va a permanecer ahí de por vida. Entonces, también por una cuestión de civismo inclusive, pues ir 1 año, 2 años. Te lo digo por experiencia propia, Felipe, porque en mis labores de docente también, que lo ejercí hace algunos años, un par de años, también tuve que caminar, ir a la punta del cerro a trabajar con los estudiantes. Entonces es una cuestión también ya de convicción y de una cuestión de actitud personal, de querer dar lo que está en ese momento en nuestras manos a nuestros alumnos, que son el presente y el futuro de nuestro país. Ahora, hay obviamente hasta 4 o 5, tal vez 6 temas que revierten la importancia de poder dialogar sobre estos, y es que se dan básicamente cuando se desarrollan ya las clases en las diferentes instituciones educativas. Por ejemplo, el tema del bullying. Así es. Se puede tener, si se quiere, hasta estadísticas de eso. Efectivamente, si bien es cierto, por ejemplo, al inicio, en el acceso, el tema de las matrículas, el buen inicio del año escolar, que se ve infraestructura, docentes, ahora la cuestión climatológica, entre comillas, no, está siendo un tanto generosa con esta región, ¿no? En otros años ya a estas alturas hemos estado inundados, digamos, ¿no?, en muchas zonas. Pero ya en el proceso se dan una serie de temas, ya en la cuestión del proceso, digamos, enseñanza-aprendizaje, no es solamente la cuestión académica, ¿no?, la falta del docente y una serie de factores más, sino, como tú bien dices, el bullying, que es la agresión entre estudiantes, ¿no?, o el maltrato físico, psicológico, que es de un adulto contra el estudiante, el menor de edad,
Y por eso es que ahí a veces se confunde, Felipe, el bullying con el maltrato que ejerce un adulto a un menor. En el bullying que es entre estudiantes no se habla de sanciones, por ejemplo, sino de correctivos, porque tanto el agresor también es víctima de este fenómeno, ¿no?, del bullying. En cambio, la agresión, el maltrato físico o psicológico proviene de un adulto, puede ser docente, auxiliar o algún adulto en la institución educativa o fuera de la institución. Entonces tiene otro abordaje, tiene que hablarse de sanciones, hay procesos establecidos. Y no solamente eso, sino los otros temas, ¿no?, los aspectos de los casos de violencia sexual, acoso sexual, tema de drogas, tema de trata de personas, ¿no?, que muchas veces el término todavía no es ni bien conocido, digamos, por los estudiantes o por los padres o los docentes, y el otro aspecto es el tráfico de ilícito de drogas o consumo de alcohol. Todos esos aspectos, por ejemplo, han sido identificados como un bloque de violencia escolar, y para ese aspecto el Ministerio está implementando desde los últimos años la estrategia Paz Escolar, donde se deben abordar esos problemas, es decir, cómo identificarlos, cómo manejarlos, no retroceder, no invisibilizarlos, sino abordarlos, porque si uno da la vuelta, voltea la mirada, eso a la larga se hace mucho más grande y a veces inmanejable. Entonces ahí tenemos que asumir todos una responsabilidad más que todo la plana docente, administrativa, en conocer las directivas, en conocer las normas, conversar con las autoridades en tema con fiscales, con especializados en tráfico ilícito de drogas, estar en una comunicación fluida para abordar adecuadamente conforme establece la norma y conforme lo requiere el caso. Por ejemplo, no es lo mismo manejar un caso de bullying, que es entre estudiantes, digamos, como un caso de agresión sexual. En el primero, de acuerdo a las circunstancias, podrá tener un abordaje interno básicamente o con coordinación con alguna otra institución, digamos salud, puede haber alguna agresión, pero una agresión sexual no, tiene que darse cuenta inmediatamente y como máximo entre las 24 horas con un documento al Ministerio Público, porque el único para investigar delito, violación sexual, o actos contra el pudor y todo lo que refiere a delitos o maltratos físicos dependiendo de la intensidad, ¿no? Es competente el Ministerio Público. Entonces mal haría un director, un tutor, un docente en intentar investigar, porque se revictimiza a la víctima, valga la redundancia, se puede alterar la escena del crimen, estropear, si cabe el término, las evidencias, que pueden ser fundamentales, elementales para el Ministerio Público para que pueda sustentar una acusación, y para el juez obviamente para sancionar. Entonces, todos esos aspectos, por ejemplo, nosotros hemos considerado muy importantes, de modo que hemos programado mesas de trabajo desde ya años anteriores. Empezamos con bullying, luego ya la misma necesidad, los docentes y directores pues pedían que se hable de los demás temas. Estamos hablando de esos temas, no es suficiente obviamente, no hemos podido trabajar todavía con todas las instituciones que quisiéramos, pero cada vez hemos ido sumando. 31 de este mes tenemos la primera mesa de este año, primera mesa de trabajo, para poder conversar. Estamos comprometiendo ahí al Ministerio Público para que pueda hacer una exposición a los directores y tutores que puedan asistir, va a ser en el Subcafay. Entonces, para poder conocer la temática, poder reaccionar y poder prevenir también esas situaciones de riesgo que nuestros menores podrían estar viviendo en su segundo hogar, que es la institución educativa. Así es. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le puedas dar a los padres de familia, a la población en general, sobre todo en los casos que hemos tocado en esta oportunidad? Sí, fíjate, en diálogo con especialistas, ¿no?, psicólogos, fiscales y otros especialistas, es que los padres no debemos bajar la guardia, el tema de cuidado, el diálogo permanente con nuestros hijos, estar al pendiente, porque el niño cuando está siendo víctima de cualquiera de estos flagelos, hay que decirlo así, desde el bullying ya es un flagelo porque te altera el tema emocional, te puede bajar las notas, altera tu conducta, un niño más callado, más si es estos otros temas de violencia sexual, o se agrava, ¿no?, la situación. Entonces hay actitudes
que los niños, sin decir, porque pueden estar amenazados, trata de personas, por ejemplo, o drogas, pueden estar amenazados, pueden, digamos, dejarse notar, y si los padres estamos atentos, conversamos, dialogamos, le damos los espacios necesarios, conversamos con los docentes, con sus profesores y con las autoridades que estamos, digamos, involucrados, pues yo creo que vamos a prevenir muchos casos lamentables, Felipe, porque está bien las sanciones, obviamente, con todo el peso de la ley cuando ocurren estas situaciones que han ocurrido en nuestra región, sin ir tan lejos de los últimos casos que hemos visto de violación y todas las consecuencias, pero yo estoy convencido que se pueden evitar poniendo mucha más atención a los menores y a los docentes, obviamente, como es la segunda casa. O sea, no es que yo soy docente de matemática, comunicación, otra especialidad, y ahí desarrollo mis temas de fondo y lo demás conmigo no es así. O sea, ¿qué es lo que estamos formando y qué es lo que estamos cuidando, si se quiere? O sea, estamos con niños, estamos con personas, estamos con jóvenes que también tenemos que involucrarnos en esa problemática para identificarlo, visibilizarlo, abordarlo y prevenirlo. Muy bien, doctor Santiago Tamay, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Supongo yo que lo vamos a tener en una próxima oportunidad. A ti, Felipe, y felicitarte por interesarte también en estos temas. Sé que hay muchos amigos periodistas también interesados en estos temas, pero a veces seguramente los tiempos apremian, pero en realidad yo creo que seguir tocando estos temas podría prevenir muchos aspectos lamentables. Definitivamente. Muchas gracias, doctor, una vez más. Felipe. Vamos a la